Es un placer estar nuevamente con ustedes desde un bello lugar, un lugar muy cercano a Querétaro, la zona de mayor futuro. El Querétaro moderno se encuentra hacia esta zona de Jurica, Juriquilla. Este Querétaro pujante que se ha transformado ya en una ciudad satélite dentro de la zona conurbada de Querétaro. Y estamos en un lugar que viene a replicar una plaza muy conocida por los mexicanos, por la gente del centro del país. Una placita que está en la ciudad de Guanajuato. Esta plaza es la Plaza de la Paz, en pequeño, aquí en Juriquilla. Y diremos que es una plaza que logra recrear en pequeño lo que tiene Guanajuato. Porque tenemos la peluquería tradicional, hay un bar, hay una exposición de cámaras fotográficas. Y para platicar de todo esto nos acompaña nuestro buen amigo Francisco Moreno, mejor conocido como Panchito, un queretano con el cual vamos a platicar, porque conocemos lo mismo, Panchito. Ajá. Conocemos cómo ha crecido todo esto. Por supuesto. Y tú lo has visto muy de cerca. Sí, sobre todo. ¿Qué recuerdo tienes? Porque me decías que también tú venías a pescar mojarras por acá. Sí, pues en aquella época de Escolapio, allá en la secundaria, por aquí nos escapábamos y veníamos a la pesca. Esa época no muy lejana, ¿verdad? Porque tú eres joven. Bueno, aparentemente. Pero sí, ya tenemos 49 años. ¿No te tocó todavía ver el Querétaro como era antes, como lo conocimos nosotros en nuestra juventud? Y estar aquí gracias al apoyo que nos ha dado este grupo empresarial de Jurica a través de su patronato para conservar las tradiciones, las costumbres de Querétaro y el rescate a través de un museo que estamos nosotros con la primicia dando a conocer en algunas partes lo que se pretende que sea futuro, el rescate de, vámonos, de arriba hacia abajo. Exacto. ¿Qué hay? A ver, tú mejor que nadie conoces cómo está esto. Pues como lo mencionó el Museo de la Cámara, aquí hay cámaras de todos los años, desde las primeras cámaras que existieron, cámaras fotográficas, por supuesto. Tenemos el museo también aquí de la Botica, aquí atrás de nosotros, unas piezas bellísimas de aquella época, muy bien conservadas, para venir a admirar aquí este museo. Esos famosos botámenes de porcelana, sí, los que veíamos nosotros en el centro, ya no te tocó a ti, Panchito, sí, esas, las boticas antiguas de la calle de Madero, de Juárez, La Balandra, Andrade, donde se vendían las carmelitanas, donde se hacía pomada para los callos, los preparados de las fórmulas galénicas. ¿Ya tú eres de la medicina de patente para acá? Un poquito más acá. No, pero sí alcancé un poco, claro que sí. De niño recuerdo mucho eso. Aquellas grandes jeringas cuando inyectaban a uno. Y ahora ya están muy pequeñas. Pero siguen siendo agresivas también, era el sí, temor. ¿verdad? O comes o te inyectamos. Exacto. Era el espantar. Pero sí. El hecho de que este grupo haya rescatado botámenes europeos que ya no se conocen más que los museos, los morteros y cómo se elaboraban aquellas fórmulas, aquellos preparados que eran los famosos en papel, daban la dosis y los médicos recetaban tal producto en tal concentración y tantos papeles. Y le decían al paciente, se toma 3 papeles al día, 1 cada 8 horas. Esa era la medida. Ahora le dices a un muchacho que nosotros nos curaban con papeles, pues no lo van a creer, pero así era. Sí, efectivamente. Y ahorita que lo mencionó, esos botámenes, aquí tenemos en esta botica unos hechos en Limoges, preciosos, bellísimos. Que me imagino que en aquella época era novedoso ver todo eso. Bueno, ya no va con el tema, ¿verdad? Que estaba platicando de los papelitos. Los papeles, pero es lo mismo. Sí, ¿verdad? Es lo mismo porque esos botámenes importados, para rescatarlos, porque los que había por acá se fueron negociando, se dispersaron las boticas y la gente compraba 1 o 2 como adorno en su casa. Por supuesto, sí. Algunos con letrero en francés, otros en alemán. Exacto. ¿Verdad? Todo esto que fueron convirtiéndose en antigüedades. Gracias a esta fundación se ha podido rescatar de muchas partes de Europa o de Estados Unidos o aquí de México para dar la apariencia de cómo era una botica antigua. Los mostradores, sí. Aquellos productos que se usaban, algunos muy recientes como productos para fijar el cabello, que ya están en desuso y que todavía los usamos nosotros, que a lo mejor a mí por eso se me cayó el cabello, que eran muy populares. Sí, sobre todo.
Sí, es un rescate de todo eso. Sí, es muy... Si nos vamos un poco más en la parte alta, hay un museo de cámaras, de proyectores, de aquellos proyectores de cine de los primeros que hubo. Los primeros. Algunos iluminados con petróleo, ¿cómo era? A ver, platícanos. Bueno, sí, aquí el señor Juan Germán rescató unos que encendían con petróleo y tiene su mechita que encendía para poder proyectar. Es de los primeros proyectores, bellísimos por cierto, y muy bien conservados, que conserva el señor. La colección que está aquí, Panchito, yo creo que es única en México porque lo que quieras ver en cuanto a la proyección, a las cámaras fotográficas, todo lo referente a la fotografía y a la industria incipiente del cine, pues lo tienen aquí. Pues un sí. rescate fabuloso que han hecho con mucho cuidado, con mucha acuciosidad y con mucho esfuerzo para estar buscando en dónde se encuentra todo este tipo de piezas ya de museo, como un museo que va a tener 12 salas, ¿verdad? Sí, claro, es la idea, ¿no? Con esa finalidad lo hace el señor Juan Germán para que la gente joven vea lo que era antes, porque muchos jóvenes no tienen ni idea de que existía eso. Y sí es con ese fin que poder apreciar porque era una obra de arte, cada detalle, cada herramienta de ese tipo, tan bien elaboradas, así, bellísimas. Ya estando viendo este tipo de piezas, justifica uno a los camarógrafos, a los proyectistas de los antiguos cines, cuando de repente la película se veía que empezaba a quemarse, Ajá. porque se atoraba y el mismo foco, la fuente de luminosidad, consumía la película y rápidamente tenían que estar metiendo en un aparato especial para hacer el corte y que coincidieran los cuadritos para que siguiera corriendo. Sí. Y los pegaban con un pegamento a base de acetona y mientras era el grito de cácaro, cácaro, sí, aquel grito. Cácaro. Ahora ya todo ha cambiado, ya ahora todo esto ya es en video, ya las películas ya vienen en diferente forma. Sí. Y había anécdotas porque te comentaba hace un momento que nos tocó ver cuando había una película de estreno, sobre todo las de Cantinflas, que era la época de oro de Cantinflas, todos queríamos ver a Cantinflas en la última película, y los empresarios alquilaban un solo rollo, o sea, un juego de rollos, porque eran 2 o 3, los empresarios para que en los 2 cines se exhibiera, entonces sí tenían cautivo una clientela en el Cine Alameda y otra en el Cine Plaza, pero para optimizar el utilizar un solo rollo, había un propio que terminaba el primer rollo en el Cine Plaza y corría con ese rollo calientito para empezarlo a proyectar en el Alameda. Entonces había un desfase ahí, el Alameda terminaba después del Cine Plaza, pero se ahorraban el duplicar el costo en el alquiler de las películas. Estoy hablando de los años 50. Y no sería nada raro de que algunos de esos proyectores de los cines, como el Cine Plaza, que fueron desechados por obsoletos, estuvieran aquí en este museo. Sí. Yo creo que Juan Germán sabe la procedencia de cada uno de ellos y se pueden ubicar después con alguna tarjetita informativa cuando sea algo relacionado directamente con Querétaro. Exactamente. No tiene el dato de todos, pero sí de algunos. Y ahora con esta modernidad, pues se mete uno a internet y busca unos datos de la cámara y hemos rescatado varios datos de algunas cámaras, sí, claro. El circuito Montes. El circuito famoso, circuito Montes. Montes, que fue el emporio del cine, de las proyecciones en el centro del país. Luis R. Montes. Sí, efectivamente. Me acuerdo todo esto. Pues era otros tiempos. Antes de estos cines fue el Cine Goya. El Cine Goya estaba en lo que es la calle 16 de septiembre con Juárez, donde está ahora 16 de septiembre, se llamó la calle Nueva o la ampliación de 16 de septiembre. Hubo un antiguo cine que fue el primero formal ya en Querétaro, porque ya era hecho con sillería exprofeso, fijas. Los demás cines eran en el Pasaje La Yata, en el Casino Español o en el Teatro de la República, las primeras proyecciones. Y muchas de ellas se proyectaban sobre pantallas improvisadas de manta. Entonces venía el viento y tenían movimientos ahí medio raros. La época, el romanticismo del cine, de esas proyecciones, la vimos en los barrios, cuando las autoridades sacaban proyectores a los barrios
para acercar el cine en una temporada en los años 50. Fue cambiando todo esto y se fue quedando obsoleto, porque aquí vimos que tienen dos aparatos que si lo ven los jóvenes no van a saber para qué es. No, ¿verdad? El de la velita, el del aparato. Sí, tiene quinquecito ahí para irle graduando la flama con petróleo. Sí, pero sí, tienen sí. una pequeña chimenea. Exacto. Vi que uno tiene todavía la película original. Sí, Tiene una sí. especie de carrusel. La que tenemos en la casa, sí, esa todavía tiene su cita. Y decía Juan Germán que mucho de esto ha sido rescatado o del fierro viejo o incluso hasta de basureros, que lo Sí. llegan a rescatar de gente que no aprecia lo que está tirando porque lo desconoce. Sí, muchas veces no sabemos para qué, si lo desechamos, lo tiramos a la basura y el señor tiene la curiosidad de darle seguimiento a ese objeto, a eso que haya localizado, lo restaura y de algún modo nos saca la historia de ese aparato, no lo desecha tan fácil. Sí. Si ustedes ven algún programa televisivo donde, por ejemplo, El precio de la historia, que está muy de moda actualmente, Ajá. que ven lo que hay ahí, realmente pasar a una de las salas de este museo, ese museo Casa de Empeño, que es muy conocido ahorita en estos tiempos, pues se queda corto con la cantidad de cosas que hay aquí, porque hay cada sorpresa, cada paso empieza uno a ver 3, 4 cosas raras que el producto de la curiosidad, de la dedicación de Juan Germán Torres Landa ha estado rescatando durante 18 años, o tal vez más, porque él inició, sí. me decía que algunas cosas las tiene cerca de 50 años. Sí, ya tiene mucho más. Pero efectivamente, a lo mejor 50 años sí. Tiene coleccionando más que nada y rescatando esas piezas. Vuelvo a repetir, no las desecha, las conserva. Y qué bien, como él dice, para darlo a conocer a las demás personas. Esta fundación está haciendo un buen papel a futuro porque sobre todo ha enfocado hacia los jóvenes. Los jóvenes, decía Juan Germán, que han perdido la capacidad de asombro porque ahora se asombran ante el cambio de un aparato, el iPhone o los que van saliendo, que es la modernidad para ellos, pero cosas tan sencillas que no tienen ni idea de que existieron. Por ejemplo, las máquinas de escribir, de las primeras máquinas de escribir que se tienen aquí, que es el principio es el mismo, apretar igual que un celular tecla por tecla y luego después marcar lo que estaba escribiendo. Exactamente. A base de perforación, ¿verdad? Porque era la presión. Sí. Esa que tiene fue el segundo modelo, porque existió un primero que por ahí tenemos un dato de que existió el primero y este es ya el segundo de esas máquinas de escribir. Y sí, hombre, que es muy curioso la forma de operar estas máquinas. Pero sí, es de la segunda máquina que existió. Telégrafos, teléfonos, sí. Todo lo que hemos podido admirar y rememorar de aquellas líneas que eran de clavijas, aquellos que eran las centrales de teléfonos. Exactamente. Panchito, vamos a ir a un corte y regresamos ahorita en un momento para seguir platicando, dando a conocer a nuestros televidentes en dónde estamos y lo que hay aquí. Regresamos en un momento con ustedes. Seguimos con ustedes desde esta Plaza de la Paz, réplica del Jardín de la Plaza de la Paz de Guanajuato. Y para que se ubiquen, diré lo siguiente. En Querétaro hay dos presas particulares, una es la del Centenario en Texquiapan y la otra es la de Juriquilla, obra construida por don Bernabé Loyola. Está lo que se conoce como el Náutico, nosotros estamos frente a la zona de restaurante del Náutico, donde se ven dos ferrocarriles que en el programa anterior estuvimos grabando desde ahí. Aquí en esta plaza que trata de representar lo que existió en Guanajuato en los años 60, existe también una peluquería que ha sido pues tratado como eran antes las peluquerías,
aquellas peluquerías con sus sillones, que tenían la famosa chaira para afilar las navajas. Y yo he estado medio desligado de las peluquerías desde hace varios años, Panchito, por razones obvias, pero pues sí las conocí, y conocí las peluquerías de Querétaro, pero tú las conoces mejor. Claro. Platícanos cómo era una peluquería, cómo se funcionaba. Bueno, ahorita que mencionó la chaira, ella le llama asentador. Es un asentador hecho de caballo de cuero, de cuero de caballo, especialmente para asentar el filo de las navajas. Esta peluquería tiene el modelo porfiriano de aquella época, muy al estilo que le llaman barbería. Esta barbería, pues ya no sé si tenemos alguna toma de eso. Sí. Y de esto lo conozco porque fue la herencia de mi papá, me enseñó la peluquería. Yo me inicié trabajando ahí con él en Escobedo, que era la zona aquí en Querétaro, la zona de Escobedo, casi esquina con Juárez. Esa fue la zona de peluquerías aquí en Querétaro por muchos años. Y yo estoy hablando por ahí de los 80 para acá, pues no me alcanza más. Pero ya no eran las peluquerías de paisaje que decían, ¿no? Ya no. Que eran de donde le decían. Ya un poquito más modernas. Fuiste a la de paisaje. A la de paisaje. Que ponían algo en media pelota en la cabeza y recortaban todo lo que sobraba. Aquella que le llaman de cazuela. De cazuelita. Que le llaman de cazuelita. O de soldado también. También. A la flat tap. No, bueno, todo eso lo trabajamos. Todavía tengo memoria, pues yo me acuerdo cuando tenía pelo. Sí, todos esos famosos cortes estilo militar, el flat tap, la broche, casquete corto, todo eso me enseñó mi padre. ¿Cómo le llamaban donde estaban los diferentes cortes? Una especie de sí, modelos. De modelos. Corte, sí. Yo cuando me empecé a quedar pelón, entonces cogía un copetazo, así maestro, así quiero que me pele. No, pues ya nada más se reían de mí, porque me daban 2 vueltas al sillón, me sacudían y les tenía que pagar. Por eso dejé de ir a la peluquería. Oh, qué caray. Sí, peluquerías como la peluquería Alameda, que fue una de las más modernas de Querétaro, de Javier Villanueva. Y aquellas de don Teodoro Villanueva, en la calle de Ezequiel Montes, donde aprendió a jugar muy bien ajedrez porque llegaba un cliente de vez en cuando, cada media hora, y a veces cuando les iba bien llegaban 3 al día. Pelaba poco la gente. Sí, y esa peluquería yo la recuerdo, pero acá en Andrés Balvanera. Ahí fui donde conocí, donde estaba el famoso club de ajedrez. Pero sí, ya fue muy posterior. Sí, ya más antes, no recuerdo porque no fue de mi época, ¿verdad? Pero sí me acuerdo de la elegancia del Alfonso XIII, que fue donde estuvo mi papá. Y de ahí, de ese Alfonso XIII, fue camada de muchísimos peluqueros en Querétaro. Fue de las más famosas. Y ahí, después era unisex, porque también empezaron a atender a mujeres para cortes de pelo, ¿verdad? No, cabe aclarar que al otro lado estaba el Alfonso XIII Damas, y en la mera esquina estaba Alfonso XIII Caballeros. Por el telégrafo en 16 de septiembre también había una de las muy antiguas. La elegancia fue precisamente un discípulo de ahí del Alfonso XIII, Ramón Vega se llamaba este señor, que abrió ahí, Ramoncito Vega, fue la que abrió la elegancia y también sacó buena camada de peluqueros. No sé, por ahí estábamos recordando a este señor Javier Aguilar, que es el que tiene el de Amigos, salió de ahí de la elegancia. Pero sí, como no recuerdo bastantes compañeros. El 5 de mayo, frente a la casa Dr. Ignacio Mena, la Casa de Cultura, hubo muchos años una peluquería que por quedarnos cerca era donde íbamos ahí. Generalmente iba uno a la peluquería cuando iba a haber una fiesta para Navidad, una boda, una primera comunión, o que iba a haber un evento en la escuela, lo mandaban uno a la peluquería. Generalmente, todo el resto del año las mamás le recortaban. Incluso hubo una temporada en que vendían una especie de aditamento que se le ponía una navaja para afeitar, de las antiguas, y con eso nuestras mamás nos daban una rebajadita para que se nos vieran las orejas. Hay una anécdota de Javier Villanueva cuando puso la moderna peluquería Alameda en 16 de septiembre. Era la época del doctor IQ, don Jorge Marrón. Y don Jorge Marrón, el doctor IQ, una vez llegó ahí a pelarse y hizo amistad con Javier Villanueva, y como don Jorge Marrón tenía una casa en Tequisquiapan
Iba Javier después a darle el servicio allá a su casa a domicilio. A domicilio. Y un día Javier le comentó, porque el peluquero y el cliente siempre platican. El peluquero es una persona que está bien informada y difícilmente se mantiene ajeno a la problemática de la población. Entonces Javier le comentó al doctor IQ, a don Jorge Marrón, que andaba medio fallo de dinero. Ajá. Y le dijo, mira Javier, el próximo jueves voy a estar en el Teatro Cine Alameda. Ve ahí, te sientas donde yo te pueda ver para darte un dinerito. Te voy a hacer una pregunta fácil. Javier ahí estuvo, desde luego pues era su amigo, se sentó abajo de donde había luz en la segunda fila y efectivamente ya una vez que había avanzado el programa, uno de los asistentes, ¿a quién tenemos abajo a mi izquierda? Aquí tenemos un caballero, doctor. Y dígame su nombre. No, pues soy Javier Villanueva. Una pregunta, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Y por los nervios le dice, ¿negro, doctor? Entonces el doctor IQ, desconcertado, hace una pausa y dice, dijo blanco, ¿verdad? Tiene usted 170 pesos y una botella de X licor que era patrocinador en aquella época. Eso lo recuerda muy bien Javier Villanueva, de aquella época del Querétaro antiguo, cuando las diversiones antes de la televisión y todo eso era la radio. Ajá. Y todo se daba en la peluquería, pero había revistas ahí, periódico. Teníamos que tener amplio conocimiento de todo, deportes, cultura y todo, porque el cliente así había que tratarlo, ¿cómo no? Tengo una anécdota de un cliente cuando trabajé mucho tiempo, bueno, cuando estaba de lleno en esto. ¿Cómo lo voy a arreglar? Callado, por favor. No quería platicar de nada. Se calla porque vengo. Sí, callado porque vengo. Pero sí, se estilaba mucho que nos hacían preguntas. Oiga, ¿y este equipo cómo va? Oiga, ¿y esto qué sabe el otro? ¿Y qué sucedió? Y pues éramos ahí en el noticiero. en esos. Bueno, por los 20 años que trabajé yo en una estética ahí de los baños Alameda, que ya no existe. ¿Frente a la Alameda? Frente a la Alameda, ahí en los baños Alameda, exactamente. Ya no existe esa peluquería, pero ahí estuvimos aproximadamente 20 años. No, pues toda una vida ahí. Sí. Era cuando decían que el peluquero no era chismoso, sino que estaba bien informado. Estaba bien informado. Ahí sabía bien y milagro de todo Sí. lo que pasaba en Querétaro. Exactamente. Quién se iba a casar y todo esto. Todo ahí nos llegaba. Y había servicio a domicilio. Sí, se estilaba mucho. Bueno, más que nada por personas enfermas o discapacitadas que no podían ir a una peluquería. Nos mandaban llamar, íbamos a domicilio, les cobrábamos el doble o el triple y eso nos convenía en una salidita de esas. Uno de los amigos peluqueros me platicaba que una vez ahí lo llamaron para un servicio a domicilio y era un muerto, un difunto. Ay, caray. Entonces ya como que estaba medio agresivo ahí porque estaba el otro tendido, el pelo le había crecido, tenía varios meses que no le habían hecho el corte de pelo. Sí. Y él se resistía porque decía, pues cómo le doy vuelta, ¿verdad? Sí, pero, claro. Aunque sea nada más la parte frontal. del frente, el Sí. frente ya lo arregló y lo demás se lo peinaron para atrás, pero sí fue medio problemático para imagínese. el arreglo. Sí, gente que podía pagar los servicios del peluquero, generalmente los políticos. Sí, sobre todo. Ellos no iban a una peluquería porque ahí les caía la gente a pedirles cosas o a reclamarles, que era lo peor. Sobre todo. Entonces se iban como, yo recuerdo a don Juventino Castro, Manuel González Cosío, el señor Camacho, don Rafael Camacho, Sí, efectivamente. don Juan Gorraiz, todos ellos era servicio. ¿No te tocó a ti ir con alguno de ellos? Por supuesto, ya de hecho, ya en mi época, que ya no eran gobernadores, me tocó atender a don Juventino Castro, ¿cómo no? A don Rafael, ese le cortaba el cabello mi ex patrón en aquel entonces, que era don Toño Vargas, era ese el que le cortaba el pelo. Pero sí me tocó cortarle el pelo al licenciado Mariano Palacios Alcocer cuando era gobernador, uno de los que llegaba ahí muy fresco, sin escolta ni mucha vigilancia, que digamos en aquel entonces. Llegaba con sus niños como cualquier cliente. ¿Y no te ponías nervioso que después te dijeran matador, ole matador, de cortar oreja también? ¿Eh? No, afortunadamente ya teníamos ahí una experiencia buena y no había motivo para ponerse nervioso. Platicaba Javier Villanueva que un día atendiendo al gobernador, que era militar, don Octavio Mondragón, en su casa de Hidalgo,
que de repente él instintivamente, así como cuando cortan los cabellos, los vellitos de las orejas instintivamente, que él vio que tenía una CJ que le estaba entrando casi al ojo, e instintivamente le aventó el tijeretazo y se la cortó, y aventó la sábana. El doctor Mondragón dijo: oiga, desgraciado, me deja ciego, imagínese lo que está haciendo, no sea imprudente. Entonces ya Javier levantó sus cosas y se fue, y a los 3 días fueron, uno de los asistentes fue: oye, que el gobernador quiere platicar contigo. Dice: pues yo, como salí de ahí en medio de gritos, iba yo todo temeroso, pero pues era el gobernador. Ya cuando llegó él con su petaquita, le dijo: Javier, quiero darte las gracias, porque tenía yo 1 mes con la molestia en un ojo, había ido a ver al oculista, me habían dado gotas, pero no sabía que era un pelo el que traía para adentro. Entonces ya ahí se rompió otra vez el hielo, pero sí estaba muy temeroso con ese tipo de situaciones. Quedó como anécdota. Sí, a nosotros ya no nos tocó las peluquerías cuando ponían sanguijuelas y todo eso como eran. Caray, no. Pero tú lo debes de haber sabido por tu papá, que platicaban cómo eran antes las barberías. Sí, hasta mi abuelo también fue peluquero. Eran cirujanos porque sacaban muelas. Sí, dentistas para todo ese tipo de... Sí, es lo que me decían, que porque no tenía conocimiento de eso, pero no. No, se va perdiendo la modernidad. Aquí hubo en Querétaro un médico, un dentista que fue de los habilitados por la práctica. Él presentó su examen, el doctor Villalpando, ante la Secretaría de Salubridad presentó su examen y acreditó, pero él anduvo con los curanderos, aquellos que andaban en los pueblos, que eran barberos y que sacaban muelas, y ponían unos emplastes de malva, de lo que hay en todas las casas, masticaban la malva el paciente y se dejaba puesto donde le sacaban la muela, se ponía la malva ahí. Caray. No había penicilina, no había nada de eso, entonces eran los famosos emplastes. Sí, sí. Vamos a ir un corte, Panchito, y regresamos para seguir. Claro que sí. Porque hay algo muy interesante que queremos abordar del pueblo español que se va a replicar aquí. Por supuesto. Regresamos en un momento. La situación privilegiada geográficamente de nuestro Querétaro, desde tiempos remotos lo ha situado en un sitio muy especial, dentro de los caminos, cruce de todos los caminos, garganta de tierra adentro, el camino real de tierra adentro, el camino de la Plata. Siempre ha sido un punto neurálgico para el desarrollo del país. Y Querétaro no puede quedarse atrás. Querétaro tiene que ir acorde con la modernidad, ofrecer servicios de primer mundo, y aquí es lo que se pretende. En esta zona, que el turismo, que la gente que viene a visitarnos tenga una nueva opción. Y frente a esta presa, conocida como el lago de Juriquilla, hay un proyecto. Este proyecto es el replicar un pueblito español. Este pueblo español es un pueblo pintoresco que está cerca de Valencia. Sí. ¿Cómo se llama el pueblo? A ver, platícanos. Morella. Morella es un pueblito que tiene su plaza de toros en el interior del pueblo, rodeado de casitas. Es un pueblito, como lo acaba de mencionar, pintoresco. Sí, es una réplica de esa zona de Morella. Y parte de lo que está haciendo aquí es reproducir ese pueblo, donde va a haber un centro comercial también. Efectivamente. Un centro comercial. Sí. ¿Qué otros servicios va a haber aquí? Bueno, principalmente pues, el servicio de hotel. Entonces, el centro comercial, que es en el segundo nivel, y al tercer nivel se va a comprender de cuartos para el hotel, el cuarto y nivel igual, a la par con su iglesita que va a estar ahí en la parte del medio. Va a haber una capillita ahí muy preciosa, pintoresca. Igual que la de allá, muy parecida con sus espadañas, sus campanas. Espadaña, efectivamente. Sí, algo muy similar a todo eso. ¿Y se imaginan ustedes el cruzar este cuerpo de agua a bordo de una embarcación especial que va a hacer un pequeño recorrido y luego llegar aquí a un muelle, a un embarcadero? Sí. Un embarcadero en el náutico. Exacto. Y ahora sí va a ser el náutico aquí. Ahora sí. Para atraer al turismo, para que vengan
a futuro un spa, algo que se va a llamar Mineral del Lago. Mineral del Lago, exactamente. Mineral del Lago. Efectivamente es la idea. Sí, la zona esta con tanto futuro que tiene va a brindar una nueva opción para los queretanos y a mí me da mucho gusto porque de las viejas cuevas que había aquí de donde se extrajo todo el mineral para la construcción hace algunos años de la cortina de piedra de esta presa, que estuvieron ahí como ratoneras durante mucho tiempo, abandonadas. Este grupo empresarial las ha empezado a rescatar ya desde hace tiempo y es una cosa que es fabuloso, solo viéndolo. Efectivamente, sí. Haznos un recorrido mental, tú que no te pierdes por aquí, Panchito, porque yo me voy a perder. Sí, efectivamente, en lo que es va a ser el motor lobby del hotel, por ahí puede uno transitar, ahí empieza el primer túnel que tiene una longitud de 80 metros, a salir a la parte trasera, que es la parte de atrás de la cortina, para volver a conectar hacia la catedral, que le llamamos aquí, a un ladito donde estamos nosotros. Ese túnel tiene una distancia de 109 metros y nos va a conectar a la catedral, y posteriormente siguen los demás túneles que nos conllevan hacia las habitaciones que va a haber de los cuartos de hotel, hacia la placita de aquí y hacia la parte superior donde hay demás túneles, donde tenemos el bar taurino, donde tenemos el bar de la mina, donde tenemos precisamente el Museo de la Mina. Todos son túneles pues que solamente físicamente puede uno disfrutar. Lo que están escuchando de nuestro amigo Panchito es una primicia que está dando a conocer gracias al apoyo y a la buena voluntad, a la buena disposición del representante de este grupo empresarial, Juan Germán Torrelanda. Todo esto, lo que está haciendo el recorrido mental, es algo impresionante. Imagínense ustedes una catedral bajo tierra. Efectivamente. Porque dice uno, la catedral, pues sí, pero la catedral está bajo tierra y tiene las dimensiones de una catedral, la disposición con su púlpito, con los confesionarios a los lados, que la función pues va a ser de otro tipo, es de tipo social. Ahí se va uno a ir a confesar, pero con un vinito tinto, con un jamón serrano, una cosa así. Es otro tipo de función, desde luego para eventos sociales que nos mostrabas tú, ya una foto que traes por ahí, con un colorido fabuloso que luce. Entonces es otra opción, que es bajo tierra todo, resguardados, porque imagínense ustedes un concierto de alguno de los cantantes como el que organizaron en las grutas de Cacahuimilpan, que lo organizó también este grupo de Andrea Bocelli, que tengamos aquí un espectáculo de esa calidad en esta zona de gran futuro, con la disposición que tiene para la acústica. Va a ser algo muy especial. Sí, no, pues cabe recordar el recital que tuvo María Juncal, una cosa preciosa, bueno, un espectáculo maravilloso que se llevó a cabo aquí en esta catedral. Incluso por ahí han estado el grupo Mocedades, vino también a dar aquí una conferencia de prensa, pero aprovechó para hacer sentir la acústica de la catedral. Y sí, como usted mencionó, ha habido conciertos y bodas donde ha sido un lugar maravilloso aquí para venir a disfrutar. Conociendo lo que conocemos ambos, lo que conoces tú de algunos buenos amigos que no quieren que se sepa su nombre en el municipio del Marqués, pero que vemos que aquello es fabuloso, esto supera con creces lo que habíamos conocido de infraestructura bajo nuestros pies, bajo la tierra, porque si allá bien es un corredor muy profundo, con una lumbrera muy amplia, aquí es una serie de túneles intercomunicados con una delicadeza, porque hay chorros de agua en medio, hay esculturas, hay pintura rupestre. Efectivamente. ¿Qué artistas recuerdas que hayan venido a trabajar aquí la piedra o la pintura? Bueno, pues cabe mencionar que el que más ha trabajado y en verdad ha gustado más es el de un australiano. Este escultor se llama John Osmond,
trabaja muy bien la piedra, trabaja muy bien la cantera. Y también no puedo dejar de mencionar al gran maestro Alberto Lescay, de origen cubano. También ha hecho muy buenas, básicamente lo de él es la pintura, pero también ha hecho sus buenas esculturas, cómo no. Ustedes van a ver algunas tomas que se han hecho de esta primicia que estamos dando a conocer, de algo que nos debe enorgullecer a todos los queretanos, porque ese Querétaro que aspiramos todos, que tenga la cara limpia para el tercer mundo, para el mundo completo, que venga gente a conocernos, que antes la oferta en nuestra juventud pues era tan pobre porque eran el Hotel del Marqués y el Gran Hotel y las casas de huéspedes. Ahora el Querétaro pujante, lo que tenemos, da gusto. Y el rescate de nuestro pasado a través de un programa como este, Rescatando lo Nuestro, pues es comparar también cómo hemos evolucionado, lo que se tenía y lo que se tiene ahora, para sorpresa de muchos de nosotros. Porque hemos visto que este grupo pues, ha ido haciendo crecer lo que en un principio fue lo que era Jurica, Juriquilla, ahora se ha diversificado y afortunadamente para Querétaro está aquí la inversión. Exactamente. Sí. La relación que has tenido con el otro de los hermanos, con Juan Arturo, enfocado directamente hacia los toros, a la fiesta brava, al espectáculo, antes al box, porque fue también representante de Vicente Saldívar, ha estado muy ligado también al deporte, pero a ti te ha tocado la época taurina. Sí, sobre todo, cómo no. Estamos muy cerca aquí de toda esta... Bueno, estoy hablando de hace aproximadamente 13, 14 años. 13 años para acá, ya más atrás no recuerdo porque tiene 3 años que llegué aquí a esta empresa y he estado muy cerca efectivamente de todos esos eventos. Hombre de confianza, que de repente pues algunas comisiones emergentes de llevar un torero, de traerlo, platícanos tus anécdotas. Sí, bueno, básicamente eso era cuando trabajaba ya en la oficina del corporativo y sí, en una ocasión me habló de parte del señor Juan Arturo que había que llevar al Juli al momento de allá porque no había quien lo trasladara de aquí de Juriquilla a León. Y una anécdota que pues, estoy sin bañarme, le estoy dando fachas porque era un día festivo. No, dice, vente como puedas, pero ya inmediatamente aquí estuvimos y sí llevamos a León al famoso Juli. Tienes una hora para llegar a León. Sí, urgía llevarlo. Los compromisos. Sí, varios detalles de esos, como no, aquí estuvimos bien al pendiente de todo eso. Afortunadamente ya tenemos figuras del toreo que están avecindados aquí en Querétaro, gente ya con mucho arraigo, los nuevos valores queretanos. En nuestra época la familia San Román, Agustín San Román, todos ellos, que la familia Ernesto San Román, el queretano, Rolando de Benavente, un joven que estuvo con los Niembro, porque él era Rolando Niembro, que no sé si recuerdas él, lo he visto todavía por aquí. Sí, claro. Tuvo su época como novillero, el Tanis Estrada, Paco Gorraiz, aquella época que forma parte de un eslabón de la tradición taurina que hay en Querétaro, porque estaban cometiendo un error los que quieran borrar del mapa, así como pretendían las corridas de toros. Desde la época del inicio de Querétaro, al llegar los españoles, ya más o menos en 1558, empezaron las corridas de toros aquí en Querétaro, y de ahí para acá. Sí, ¿verdad? Entonces da gusto que ahora gente como pues el Alcocer y todos ellos, que ya no son aficionados prácticos, sino ya son profesionales, y que para orgullo de Querétaro han hecho muy buen papel en la madre patria. Pues sí. Que bueno, aquí tenía la idea Juan Germán de que iba a haber una plaza, esa plaza iba a cambiar la tónica de sangre para hacerlo más bien a la usanza portuguesa, sí. Que ya no sufriera el toro, sino que fuera, pues, o darle la oportunidad al toro, que si fallaba el primer intento, el torero, pues ahí muere, no matarlo a fuerzas, ya el toro tuvo su oportunidad. Se tiene que ir adecuando la fiesta brava con las aportaciones de la gente de experiencia. Claro. Aquí en Querétaro las ganaderías como las de Javier Garfias, todos ellos, lo que hay
de los Gómez en San Juan del Río, todo eso ya es una carga de experiencia que se tiene que aprovechar. ¿Tú no lo hiciste a la fiesta brava? No, nada que ver con eso, no. De pequeño sí fui aficionado, porque mi papá era aficionado a los toros y sí me llegó a llevar a algunas corridas, pero no tenía tanto conocimiento de eso. Y ahora nos hemos hecho aficionados por la cercanía que tengo aquí con ellos. La bella plaza de Juriquilla, una plaza única que afortunadamente ya trae mucho turismo para esta zona y desde luego por los carteles de primer mundo que está presentando. Vamos a ir a un corte y regresamos para el último segmento de este programa aquí en Provincia Juriquilla. Panchito, platicábamos en el programa anterior con Juan Germán cómo la circunstancia, la casualidad, hace que el destino de una persona cambie o que cambie el destino de muchas personas. Y platicábamos cómo un día viajaba su papá, el señor don Juan José Torres Landa, viajaba a la capital del país viniendo procedente de su casa en San José Iturbide. Hizo una escala en una gasolinera que estaba en Despoblado, en San Pablo, a la orilla de la carretera, una angosta carretera San Luis Potosí. Ahí se detuvo para abastecerse de combustible, de gasolina. Y estando ahí se le acercó una dama que lo saludó, lo conocía porque esta dama trabajaba en la Presidencia de la República. Y siendo político, el señor Torres Landa, platicaron brevemente y la señora le hace un ofrecimiento, le dice: oiga, don Juan José, ¿no le interesan unas tierras que ando vendiendo? Dice: voy a México. ¿Dónde está? No, pues aquí enfrente. Aquí adelante están todas las tierras. Voy a México y de regreso nos comunicamos. Y todo se dio porque esa parada casual ahí pudo haber parado en el Colorado, en otra parte, o en la carretera panamericana, en la Alameda, en Querétaro, que era el camino antes para México. Pero se dieron las cosas así y de regreso localiza a la persona, van a ver las tierras y se compra lo que era Juriquilla y sus propiedades anexas, que después se supo que era el Salitre, la hacienda de Alvarado, la ex hacienda de Alvarado, y de ahí empieza el repunte de esto que estamos viviendo ahora. Conjuntamente don Juan José Torres Landa, conjuntamente con don Gonzalo Río Arronte, que fue el que desarrolló la parte de San Juan del Río con aquellas naves que decían que estaba mal porque era una inversión de locos, le decía, con don Roberto Ruiz, que fue un empresario visionario, y con don Bernardo Quintana, que siendo muy amigo también del señor Juan José Torres Landa, tuvieron fe en Querétaro. Todos los que he mencionado, don Gonzalo Río, el señor Jesús Oviedo, Bernardo Quintana, todos ellos ya tienen su avenida, su calle. Sí. Pero se ha olvidado uno de los desarrolladores que fue un tal también pilar del desarrollo moderno de Querétaro. Y lo digo porque me consta cómo era todo esto y lo que hizo por Querétaro. Entonces yo dejo esto como inquietud, porque pues, es de justicia que se le reconozca también, porque tuvo fe en Querétaro, porque invirtió, porque tuvo la sensibilidad de ver que aquí se promovía a futuro por ser parte privilegiada. Me decías, tú ya no conociste al señor Juan José Torres Landa. No, ya no. No, ya ya cuando yo llegué aquí a Juriquilla, pues ya él ya no existía. Ya había fallecido. Pero sí, de lo que mencionó, sí he escuchado historias como esas, como no, muy importantes que tuvo que ver aquí el papá de los señores Torres Landa, como no. Pero conociste la presa, conocías el entorno y después estuviste dentro de este grupo empresarial
¿Tuviste Sí. una función con respecto a la ecología, al medio ambiente, todo esto cuando estabas en el corporativo? Pues sí, básicamente yo cuando llego aquí, mi función era en el agua potable. En el agua potable me tocó, pues, en aquellos inicios, a tomar lectura de todos los recibos, de todos los medidores, perdón, en todo Juriquilla. Yo lo llegué a caminar todo Juriquilla, por eso lo conozco muy bien. y pues fuimos aquí parte del desarrollo, me di cuenta de todo, me iba dando más bien cuenta, perdón, de cómo iba desarrollando todo el fraccionamiento, cómo iba creciendo. Sí, tuvimos algo por ahí, algo que ver. ¿Cómo se fue poblando Sí. hasta llegar ya a Santa Rosa Jauregui? Pues fíjese, ya el lindero llega hasta allá. Estamos muy cercanos de ahí al Parque Bicentenario, ahí con Linda, por esa parte de allá del Salto. Afortunadamente se ha pensado en desconcentrar lo que es la carga vehicular de Querétaro, desconcentrándolo sacando algunas oficinas, pero pues Querétaro se está quedando rezagado en muchos aspectos porque se hace una vialidad y muy pronto es superada porque llega más afluencia. Con aquella propaganda de que en Querétaro se vive mejor, pues muchos se la han creído porque es la realidad y se vienen para acá. Pues sí. De la época que se venía uno a pescar o de día de campo, actualmente yo ya me pierdo en estas partes que conocíamos. Incluso cuando yo llego allá en 2002, pues era una tranquilidad para entrar aquí a Juriquilla, no había ningún problema, entraba uno sin ninguna dificultad, y conforme pasaron los años, cuando uno ampliaban las avenidas, no, eran unas filas tremendas desde carretera 57 para entrar a Juriquilla. Cuando era la hora de entrada de la Universidad de la UVM, a vuelta de rueda entrábamos. Hasta ese grado se llegó. Y ahorita ya se ampliaron y hay otras avenidas que dan desfogue a Juriquilla, pero sí ha crecido bastante desde aquel año que yo llegué por acá. Hubo una época en que en Querétaro se utilizó mucho la bicicleta, eran bicicletas, aquellas bicicletas Philips de cuadro reforzado la parte de arriba, 2 barras, con aquellos asientos incómodos de cuero, pesadas las bicicletas, y parte de los paseos para hacer ejercicio era ir de Querétaro, de la Alameda generalmente, a Santa Rosa Jauregui. Era una subida tremenda, tardaba uno mucho tiempo en llegar, y la carretera pasaba por el centro de Santa Rosa Jauregui. Sí. Y había 2, 3 puestos con carnitas, los grandes peroles, donde parte de la diversión era ir, unos tacos de carnitas, un refresco, los adultos se tomaban una cerveza, y luego de regreso ya al calor de la cerveza y la bajadita, agarrar velocidad hasta la Alameda, llegando por lo que es tecnológico. Ajá. Porque ahí por el Molino del Fénix, el antiguo Molino del Fénix, era la desviación para llegar después a Querétaro. Sí. Era el antiguo camino a San Miguel de Allende, así se llamó mucho tiempo, lo que hoy conocemos como Avenida Tecnológico. Y salía uno a la carretera Panamericana, al Hotel Casablanca, y de ahí, un poco más adelante, unos metros, estaba la Alameda, que era el punto de reunión. Era la época en que las bicicletas usaban placas, porque las disposiciones gubernamentales eran que cada bicicleta pagara una placa pequeña, que generalmente se doblaban entre los rayos. Sí. Y la bicicleta iba dando vueltas, y la placa iba dando vueltas por ahí. Sí, la llegué a ver, cómo no. Esas bicicletas sumamente adornadas que estoy rescatando la memoria, que las vendía la Casa Félix, o el señor Hernández, de la familia Hernández Chávez, un poco más adelante, casi llegando a Juárez, que vendían para las bicicletas unas cintas que las envolvía uno todo de colores. Sí. Después en los manubrios eran espejos. Hubo una temporada en que llegaron unos claxons de baterías. Y después el lujo para los que andaban de noche era el faro con el dínamo que le ponían en la parte de atrás, que se levantaba con una uñita y se bajaba para que fuera uno iluminado ahí. Y después se dio también por los manubrios unos colguijes de colores, unas barbas de colores. Entonces imagínense una bicicleta de eso, cuánto pesaba. Y los foquitos, porque había unos focos con un tornillo que los ponía uno por todos lados, hasta un cisne en la salpicadera delantera. Sí, claro.
Es como ponerle al coche un peluche Sí. en el tablero. Era lo que se usaba en esa época y era un lujo porque estaba uno ahorrando para agregarle algún trique nuevo a la bicicleta. En esas bicicletas recorríamos para Santa Rosa Jauregui. Ajá. Y aquí había una bajada del Mesón del Prado, que Sí. el acceso lo han rescatado, ahora ya de la carretera se puede entrar, que era una gran pendiente y iba hasta el Mesón del Prado, donde están aquellos sabinos centenarios, algunos ya se han perdido, pero se fueron perdiendo poco a poco al escasearse el agua, porque eso ha pasado en todos lados. Sí, sí, Ese Querétaro que gozamos los queretanos como tú. claro que sí. No, esa que menciona, pues, se sigue conservando, bueno, por lo del campo de golf. Es una zona preciosa ahí de los ahuehuetes, no se conoce. Ahuehuetes. Sí, todo eso se sigue conservando, está muy bien conservado ahí. Claro que ya quedó dentro del campo de golf, ya no tan fácilmente se accesa ahí. Era una zona de día de campo. Generalmente Sí, las ¿verdad? familias, los que tenían vehículo venían hasta acá porque no había servicio de autobús. No. Panchito, pues hemos estado muy a gusto en estos 3 programas. Vamos a seguir realizando con la oportunidad que nos da este grupo empresarial a través de su representante, Juan Germán Torres Landa, a través de tus atenciones. Y hemos recorrido ya los viejos vagones presidenciales rescatados. Exacto. Y estuvimos en la parte alta del museo, hemos hecho algunas tomas. Sí. Y ahora aquí en la catedral y en esta parte de la Placita de la Paz. Y desde luego que nuestros televidentes conozcan lo que vamos a dar a conocer, que es a futuro algo que va a ser de mucho impacto para Querétaro, sobre todo de trascendencia no nacional, internacional. Sí, sí, por Porque supuesto. lo que se va a abrir aquí, como no es una suite, es una casa de lujo, es un museo, es algo digno, como se lo dije a Juan Germán, digno de un Marajá, digno del más exigente de los petroleros ricos de Abu Dhabi, de por allá. Y lo vamos a tener en Querétaro para fortuna nuestra. Yo quiero, por tu conducto, agradecer a este grupo empresarial las facilidades. Vamos a seguir realizando otros programas en algunas haciendas. Y pronto nos veremos contigo y con ustedes, con nuestro auditorio. Estaremos muy pronto. Cuando gusten, es un Muchas placer. gracias. Gracias por todo, Panchito.